El Papa Francisco ha reposicionado el tema de la pobreza no solo en la Iglesia Católica. Sobre la pobreza que plantean las grandes tradiciones religiosas, qué diferencia existe entre la pobreza material y la pobreza espiritual, qué dicen los libros sagrados. Soy Bernardo Barranco, Pobreza y Religión, aquí en Sacro y Profano. Las tradiciones religiosas en México enaltecen la pobreza como símbolo y actitud de renunciar a los bienes y placeres materiales de la vida y sostienen la primacía de lo espiritual. La pobreza es central en muchas religiones, como en el budismo, que Siddhartha abandona todo privilegio material. Otro ejemplo, el tercer pilar del Islam, es el zakat o limosna, que consiste en solidarizarse económicamente con los sectores más pobres de la sociedad y así alcanzar la salvación. Para Confucio, la pobreza es algo que avergüenza porque se trata de un país mal gobernado. En el cristianismo, la proclama de Jesús en el Sermón de la Montaña inicia diciendo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El Papa Francisco ha impactado al ofrecer una iglesia pobre para los pobres. Sin embargo, en 2012, Gallup publicó una encuesta efectuada en 143 países sobre la relación entre pobreza y religión. Y el resultado mostró que si un país es pobre, lo más probable es que su población sea muy religiosa. Casi todas las grandes tradiciones religiosas enaltecen la pobreza como símbolo y actitud de renuncia a los bienes y placeres materiales. En cambio, sostienen la primacía de lo espiritual. La pobreza es también un desafío ante las crecientes desigualdades, las exclusiones que existen en el mundo. Para abordar este tema importantísimo, les presento a nuestras invitadas, la maestra Lucila Sedvitge, académica de la Universidad Iberoamericana y consejera del IMDOSOC. Y también me da mucho gusto presentar a Jimena Esquivel, secretaria de Justicia y Paz y Reconciliación de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Bienvenidas, muchas gracias por su presencia. Lucila, introdúcenos, pobreza en las grandes tradiciones religiosas. En efecto, todas las religiones tienen el tema de pobreza abordado desde quizás diferentes ángulos. Y permíteme que me vaya un poquito para atrás en esto que dices. Todas las religiones han exaltado la pobreza como símbolo del desapego. Y dices bien que ahí está la pobreza manejada como símbolo, como metáfora de lo que en realidad es una vida de desapego y es un elemento fundamental. Pero el problema, de hecho, es el problema de la pobreza. Y esto a veces es la misma ambigüedad, y ahí está a veces la misma ambigüedad en la que caen todas las religiones. Pobreza espiritual, pobreza material. Sí, y esto tiene que ver con que en todas las religiones está el asunto y la preocupación por la pobreza material. Pero todas las religiones también tienen que ver con el poder. Y al tener que ver con el poder, ahí llega la ambigüedad, puesto que son las que llevan de alguna manera, todas están bajo la cuestión de que pueden garantizar un poder. Finalmente tiene un referente religioso la garantía del poder. Y es ahí donde se plantea el tema fundamental de religión y pobreza. En el caso de la tradición judeocristiana, tenemos pues, en la Biblia un referente, el Sermón de la Montaña, por ejemplo, como un ejemplo de esto que estábamos conversando, este tratamiento a la pobreza. ¿Por qué no nos explicas este sermón?
Yo creo que es un pasaje muy controversial de la Biblia que ha tenido como diferentes interpretaciones, pero precisamente el Sermón de la Montaña condensa el espíritu del Evangelio. Yo creo que cuando se dice bienaventurados los pobres de espíritu, no es, digamos, la miseria o la pobreza material que denigra a la persona, al ser humano, que va en contra de la dignidad humana, ¿no? Sino más bien está haciendo referencia a esa pobreza de aquellos que logran colocar en el centro de la vida no el poder, no el reconocimiento, no el dinero, ¿no? Sino más bien está en el centro el espíritu de Jesús. Entonces, sí es un sermón muy controversial porque ha sido argumentado o ha sido utilizado para justificar el decir, mantengamos la pobreza porque el reino va a venir después, ¿no? Y no, la construcción del reino de Dios empieza desde aquí, ¿no? Y por eso es como combatir esa pobreza material. Más bien lo que se exalta es la pobreza de espíritu, que es no colocar en el centro el poder y el tener material, ¿no? Entonces sí es como un pasaje muy, muy contradictorio, pero que yo creo que condensa eso, el espíritu de la buena nueva, ¿no? Y creo que hay un evangelio que dice los pobres de espíritu y otros que nada más dicen los pobres. Ya desde ahí está la división. Pero yo coincido, es decir, las grandes religiones confrontan esta dualidad entre una pobreza material de espíritu como símbolo, como una riqueza, ¿no? Y el problema del poder, en donde también hay una corresponsabilidad de las instituciones religiosas frente a las injusticias, las miserias, las exclusiones. Y esta tensión forma parte del tema que vamos a abordar hoy aquí en Sacro y Profano, la dimensión de la pobreza en las religiones. Está usted en Sacro y Profano y en un momento más regresamos a nuestro segundo bloque. Pobreza y religión, el tema de Sacro y Profano. Hemos en el primer bloque visto la experiencia de cierta ambigüedad entre lo que es pobreza, pero la pobreza presente de diferentes maneras en las grandes tradiciones religiosas. Pero Lucila, ¿cuál es la presencia en el cristianismo? Yo sé que el Papa ha puesto nuevamente el tema sobre la agenda de la Iglesia, pero históricamente, ¿cómo ha sido esta presencia de la pobreza en el cristianismo? Se remonta a las raíces judías, inevitablemente, ¿no? He oído el clamor de mi pueblo, he visto su sufrimiento, es la frase de Dios a Moisés que marca esta diferencia frente precisamente a un poder terrenal, a un poder, al poder del faraón que argumenta que es Dios el que está pidiendo precisamente esas diferencias y ese estadio de esclavitud. Y de allí también viene toda la tradición profética, es en la misma en la que nacerá el Mesías. Las primeras comunidades cristianas son comunidades alrededor de el compartir los bienes, el que nadie pase necesidad. Y es esta concepción de Dios a favor del lado del más desfavorecido que entra en contradicción con la concepción griega de Dios todopoderoso, de Dios del lado del poder, que es allí donde tenemos, y que es la que ha prevalecido en Occidente por el momento en el que con Constantino la misma Iglesia va entendiendo su misión del lado del poder. Y ahí tenemos entonces ya pues 1700 años en que la Iglesia se va viendo como del lado del poder, y es donde tenemos estas tensiones. Van surgiendo a lo largo también de toda la historia diferentes órdenes religiosas, empieza el monacato,
como una manera de hacer una postura frente a esto, después las órdenes mendicantes, llega incluso el Papa Juan XXII a finales del siglo XIII a prohibir que se hable de la pobreza absoluta de Cristo en un momento dado. Entonces, estas son como esas tensiones que tenemos allí. Si en la medida que la Iglesia se articula con el poder, es cuando empieza a existir estas tensiones frente a la pobreza, que como has dicho, no solamente es pobreza en sí a secas, sino es pobreza con justicia, pobreza con verdad, pobreza con buen gobierno, pobreza con equidad. Y en América Latina, demos un salto, digamos, milenario, y en América Latina, ¿cómo ha sido esta, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica y iglesias cristianas? En el caso de América Latina se habla de la opción preferencial por los pobres, porque precisamente la vivencia de la pobreza y de asumir a los pobres, en los pobres más bien el rostro de Jesús, tiene que ver con la realidad, ¿no? Y estamos hablando de un país, perdón, de un continente en donde hay una, yo no diría que somos un continente pobre, sino más bien donde hay una extrema desigualdad que genera una pésima distribución de los bienes. Entonces, en ese sentido, las iglesias latinoamericanas, pues como que han puesto el dedo en la llaga en decir, no solamente la jerarquía, sino los laicos, tenemos que hacer una opción preferencial por los pobres, y eso significa acompañarlos, eso significa estar al lado de ellos, y va como en doble nivel, ¿no? En el tema de individualmente hacer caridad, asistirlos, pero también tiene que ver con el tema de buscar estructuras que vayan generando justicia, ¿no? Entonces quiere decir que hay que trabajar por los modelos de desarrollo que tienen que ver con la solidaridad, con la subsidiariedad, ¿no? Y ahí implica hacer transformación social, ¿no? Eso es, digamos, es repensar qué tipo de evangelización estamos haciendo, que sea una evangelización que transforme las realidades, que incida en los modelos económicos, políticos y sociales para combatir la pobreza y sobre todo para generar justicia, ¿no? Creo que en América Latina no se puede hablar de pobreza sin ligarlo del binomio justicia, ¿no? Eso es como la característica, digamos, de las iglesias latinoamericanas que han abogado por la justicia social. Sin embargo, Lucila, vemos las grandes contradicciones, ¿no? Encontrar que en una misma iglesia, o en diferentes clases sociales, gente muy rica, gente muy pobre, sin embargo, hay un peso institucional que las iglesias están obligadas a hacer. Y en ese sentido, frente a un continente como es América Latina, un país como México, donde evidentemente no es un problema de pobreza, sino es un problema de desigualdad y de justicia social, las iglesias también son responsables, sea católicas, sea protestantes, sean movimientos pentecostales. Hay un nivel de responsabilidad. ¿Qué deberían hacer las iglesias, Lucila, desde tu experiencia? El problema a nivel mundial fundamental es el problema de la injusticia económica. Ese es el que es indiscutible, y ese problema no puede arreglarse a nivel religioso. Ese problema se arregla con la cuestión de las estructuras, con un cambio estructural y un cambio económico. El asunto es qué lugar ocupan allí las religiones y las iglesias. Y ahí es donde tenemos también, como otro problema, podríamos decir, tenemos muchos pobres y muchas religiones. Y además, al interior de esas muchas religiones, visiones diferentes de lo que se debe de hacer o de cuál postura tomar frente a esto. Pero tenemos que, en esta línea frente a la pobreza, por ejemplo, tenemos un solo sistema económico, un sistema financiero globalizado, y a los pobres dispersos en religiones
africanas, asiáticas, latinoamericanas, cristianas, y aquí es donde las iglesias tendrían que trabajar. Tendría que haber un frente común de las religiones ante la pobreza. Y allí todas fortaleciendo a cada pueblo desde su propia religiosidad con esta utopía común de una casa común, de una hermandad para todos. Ahí es donde tendrían que estar las religiones. Yo coincido con nuestras invitadas. No basta solamente denunciar o tratar de dar resignación y consuelo a los pobres. Hay que entrar en los temas de justicia social, de políticas públicas y quedarse no solamente en el plan teórico, sino también en experiencias concretas y prácticas. El tema es pobreza y religión. Está usted en Sacro y Profano. En un momento más regresamos. Pobreza y religión, el tema de Sacro y Profano. Estamos en la parte última, en la parte de las conclusiones. Y ineludible Francisco, el Papa Francisco, que ha traído el tema de la pobreza, una nueva agenda, justicia social, crítica a sistemas de injusticia, sobre todo a nivel financiero. ¿Cómo el discurso de Francisco impacta no solamente a la Iglesia Católica, sino al conjunto de las religiones? En esta cuestión de la pobreza queda muy clara la gran diferencia de lo que ya se ha mencionado. Una cosa es ponerse al servicio de los pobres y otra cosa es estar del lado de los pobres o por la causa de los pobres. Esta última tiene implicaciones necesariamente políticas y en esto el Papa Francisco, que dicho sea de paso, a pesar de que ha existido toda esta alianza de las religiones y en concreto de la Iglesia Católica con el poder, también está toda la tradición de los padres de la Iglesia, de los antecedentes de lo que después sería la doctrina social de la Iglesia, que sí hace este énfasis en incidir en la cuestión estructural. Y el Papa Francisco no ha permitido que se le desvíe de este tema. Ha habido muchas críticas, ha sufrido de controversias en este sentido, pero ha permanecido en la claridad de que el problema que tenemos ahorita es un problema antropológico, es qué concepción de hombre se tiene. Y también esto nos lleva a ver qué concepción de Dios se tiene en esta línea. Y en eso él tiene como una enorme claridad y claro que tenemos nuestras esperanzas puestas en lo que él pueda decir y en lo que le permitan seguir avanzando en esto, ¿no? Se ha sabido también asociar con obispos que han estado muy de acuerdo en esta línea y entonces pues desde ahí tenemos una gran esperanza. Muy bien, gracias Lucila. ¿De qué manera este Papa y este planteamiento que hace con mucha fuerza, insistencia, lo ha hecho en América Latina, fue parte de su prédica, el tema de la pobreza y la justicia social? ¿Cómo incide en México, tú que estás, digamos, muy cercana a los movimientos y al pensamiento y acción de los obispos mexicanos? Pues definitivamente yo creo que interpela a la Iglesia mexicana, ¿no? Que a lo mejor es reacia al llamado, pero que yo creo que sí llama como a repensar la evangelización que está haciendo la Iglesia en México, ¿no? Y esto que nos ha dicho de ser una iglesia en salida, de que prefiere una iglesia accidentada, implica ir al encuentro de los pobres, de las víctimas, ¿no? Que además la pobreza tiene como muchos rostros y no es solamente decir ciertos excluidos, sino todos los excluidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es una interpelación que a veces nos ha costado trabajo, pero que precisamente está buscando como que seamos una iglesia que dé más testimonio, que no solamente se quede en la denuncia, sino que pueda tratar de hacer cosas en el tema de esto que decía Lucila, ¿no? Que tiene que ver con
replantear los modelos de desarrollo, el modelo político, el modelo social, y que como iglesia mexicana nos está invitando el Papa pues a entrarle de frente, aunque eso a lo mejor vaya en contra de los propios intereses, aunque nos desacomode, aunque nos ponga, digamos, incómodamente, pues, ¿no? Es un llamado a replantear nuestra evangelización y que sea verdaderamente transformadora de la realidad. Jimena, tú trabajas en pastoral social, trabajas con los obispos, trabajas en la estructura católica en México, en el tema. ¿Qué es lo que está haciendo la Iglesia frente a los pobres con estas complejidades? ¿Y qué es lo que podría hacer también? Sí. Yo creo que el problema de la Iglesia y de las iglesias es que a veces se queda solamente en el anuncio y en la celebración, ¿no? Pero, o la denuncia, ya se quedan tranquilos. Claro, y yo creo que el tema de la pobreza se queda o muy teórico o muy emotivo, ¿no? Pero no se pasa a la acción concreta. Yo volvería a decir que el trabajo de las iglesias para el tema de la pobreza debiera ser como en dos niveles. Está el tema de la caridad, ¿no? Que la caridad no es otra cosa más que darse uno, ¿no? Y para muchos a veces es como asistencial, ¿no? Pero ese trabajo es inevitable, ¿no? Ante una realidad de desigualdad hay que atender a los pobres y eso implica darles alimento, medicina, techo, educación. Pero si solo la iglesia o las iglesias se quedan al nivel asistencial, les está faltando mucho, ¿no? Hay que ir a lo que decía ahorita Lucila, ¿no? Hay que transformar las estructuras, hay que hacer una verdadera incidencia social y ahí implica entonces que también hay que hacer incidencia política para las políticas públicas que sean verdaderamente generadoras de desarrollo, implica incidencia social en donde hacer el tema de la solidaridad, de la fraternidad, de repensar nuestros sistemas de consumo, de tener, ¿no? Es como muy complejo. Pues es muy importante lo que han señalado porque pareciera ser que muchas iglesias, incluida la católica, entraron durante largo tiempo en una zona de confort. Y por lo tanto, entonces, este llamado que hace el Papa a la pobreza es precisamente el salir de esta zona de confort y entrar no solamente en la denuncia de una concepción evangélica o teórica, sino también en una concepción práctica de incidencia en políticas públicas y también con experiencias o modelos que combatan los diferentes rostros de la pobreza, que van desde los pobres hasta los ancianos, como dice, este ámbito muy amplio. Pues yo le agradezco mucho su presencia y, por supuesto, lo invito para que nos encontremos la próxima semana aquí en Sacro y Profano.